Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal para los amantes de la informática y el desarrollo de software. El día de hoy no vengo ni con 0 ni con 1, más bien vengo a hacer de mí mismo, porque quiero hablarles de un tema que para muchos, incluso dentro del mundo de la informática, puede llegar a ser un completo misterio. Al finalizar este vídeo te garantizo que podrás entender un tema que en la cultura popular es bien conocido, pero que a muchos les puede resultar una completa caja negra de la cual saben que existe, pero no tienen ni idea de cómo funciona por dentro. Y quiero que sepas que esto último lo digo por una historia que voy a contar al final de este vídeo. Vamos con la intro. Como te venía diciendo, y para comenzar, quiero que imagines un mundo donde los números se escriben usando unas cajas puestas en orden de derecha a izquierda y numeradas comenzando desde el 0. De modo que si quisiéramos escribir, por ejemplo, el número del año del nacimiento de Matilde Hidalgo de Procel, que si no sabes quién fue Matilde Hidalgo de Procel, te invito a googlearlo y leer acerca de su historia, que seguramente te sorprenderá. Entonces, en el año 1889 nace este personaje histórico del que te comenté, y queríamos usar su año para representarlo de la manera que se escribe en este mundo imaginario que te comenté. Para ello tomaremos cada dígito del número 1889 y le colocaremos uno a uno comenzando por las unidades dentro de estas cajas, quedando el 9 en la caja número 0, un 8 en la caja número 1 y el otro en la caja número 2, y por último pondríamos el 1 en la caja número 3. Y ya está. ¿Qué decías? ¿Que cómo se come todo esto? Muy sencillo. Tomaremos los valores por cajas y le multiplicaremos por 10, elevando el 10 al número de la caja. ¿Y por qué multiplicamos por 10? Pues sencillamente porque 10 son la cantidad de dígitos con los que contamos en este mundo. De este modo quedaría 1 multiplicado por 10 elevado a la 3, 8 multiplicado por 10 elevado a la 2, 8 una vez más multiplicado por 10 esta vez a la 1, y por último 9 multiplicado por 10 elevado a la 0. Entonces, llegados hasta este punto, tenemos un último paso, el cual sería sumar cada uno de los valores obtenidos por caja. Por tanto, 1 por 10 a la 3, que es igual a 1000, sumado a 8 por 10 a la 2, que es igual a 800, sumado a 8 por 10 elevado a la 1, que es igual a 80, sumado a 9 multiplicado por 10 elevado a la 0. Aprovecho para hacer un paréntesis y recordarles que cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Como ves, el resultado de esta combinación de operaciones matemáticas es igual al número del año de nacimiento que tomamos como ejemplo. Y me podrías preguntar, binario, ¿y para qué queremos representar números de esta manera? Y yo te pido que te quedes hasta el final del vídeo para entender del todo la idea que te quiero mostrar. Entonces notarás que la representación está compuesta desde las cifras de las unidades multiplicando por 10 elevado a un número que comienza en 0 y que se incrementa con cada cambio de posición. Dígase unidades, decenas, centenas y millar. Escribamos algunos otros ejemplos usando esta representación. Tomemos por ejemplo el año de nacimiento de Marie Curie, que por cierto es la única persona de la historia de la humanidad que ha obtenido 2 premios Nobel en distintas ramas de la ciencia. Uno de ellos fue en química y el otro en física. Marie Curie nació en el año de 1867 y para escribir este año comenzaremos desde las unidades colocando dentro de las cajas. Luego armamos la combinada de operaciones quedando algo como 1 multiplicado por 10 elevado a la 3 sumado a 8 multiplicado por 10 elevado a la 2 sumado a 6 por 10 elevado a la 1 sumado a 7 por 10 elevado a la 0. Como ves, es un método bastante sencillo y el cual, una vez que resolvemos todas las operaciones matemáticas de la combinada, obtendremos el número que queríamos escribir. Y por tanto, podríamos decir que esta forma de escribir números funciona como método de representación numérica. Ahora imagínate que en este mundo han estado escribiendo números de este modo por siglos. Y si notaste que este modo de escritura te es familiar, es porque es el método para representar números en el sistema decimal, que no es más que el método que aprendiste desde niño para escribir números y realizar operaciones con ellos. Y aunque te pueda sonar extraño, a día de hoy existen incluso culturas que escriben números usando otras formas y no la decimal. Porque el sistema decimal no fue el primero en emplearse para escribir números. Se sabe de culturas que empleaban la mano para contar de 5 en 5 y luego decir que, por ejemplo, para el número 15 eran 3 manos en total. Entonces te imaginas que vas a comprar fruta y te dicen que una sandía te cuesta 13 manos de conchas. Sí, eso. Tú ponte ahora a multiplicar. Como ves, el sistema numérico basado en manos, muy cómodo e intuitivo de usar, no es.
Y aunque el sistema decimal que antes te mencioné ha estado con nosotros por siglos, no deja de tener sus problemas dependiendo del contexto en el que se utiliza. Y ya veremos eso a continuación. Con el surgimiento de las computadoras se hizo necesario escribir, o en este caso representar valores numéricos como los años que analizamos anteriormente. Pero resulta que hay algo bien curioso, y es que las computadoras funcionan únicamente con dos niveles de voltaje de la electricidad para representar dos estados, voltaje alto y voltaje bajo, o sea, 1 y 0, que ya te imaginarás que si le pudieras pedir a una computadora que cuente hasta 5, comenzaría 0, 1, 0, 1, ¿qué venía después del 1? Entonces la propia computadora se preguntaría, ¿cómo contar hasta 5 conociendo solamente dos únicos dígitos, 0 y 1? Para responder a la pregunta que se hacía a la computadora, vamos a regresar a este mundo imaginario del comienzo del vídeo, porque ha ocurrido algo terrible. Y es que un dragón que se alimenta únicamente de dígitos ha devorado al 9, al 8, al 7, al 6, al 5, al 4, al 3 y al 2. Es por eso que ahora en este mundo solo se puede usar el 0 y el 1 para escribir cualquier número, y te puedes imaginar que para poder registrar cualquier dato es un número de dígitos demasiado reducido. ¿O no? ¿Qué tal si tomamos dos de las cajas numeradas y colocamos en la primera un 0 y en la segunda un 1? Y dirás, bueno, ya podemos al menos escribir el número 10. Pero ¿qué pasa con el 2 o el 3? Ahora tomemos las cajas tal cual están, pero esta vez en vez de multiplicar su contenido por 10, como hacíamos para los números decimales, asumamos que la cantidad de dígitos disponibles ya no es 10, sino que para este caso es de 2, porque solo tenemos al 0 y al 1 y no al resto. Entonces ya la combinada de operaciones quedaría como 1 multiplicado por 2 elevado al número de la caja, sumado a 0 multiplicado por 2 elevado al número de la caja, quedando como resultado final 2. Y por tanto ya podemos escribir el número 2, pero en base binaria, tan solo empleando los dos únicos dígitos que no se comió el dragón. Lo cual, si te fijas, es bastante curioso, porque 10 en base decimal es 10 de toda la vida, pero en base binaria sería el 2 de toda la vida, que de ahora en adelante le pondremos una D minúscula al final para poder diferenciarles de los números binarios. De igual modo, a estos últimos los acompañaremos con una B minúscula al final. Como ves, ya ahora podríamos representar el 3, el 4 y todos los posibles números conocidos. ¿Qué tal sería entonces representar los años de nacimientos anteriores que vimos? Por ejemplo, en 1889 quedaría dentro de 11 cajas como te muestro, y si extraemos la combinada de operaciones quedaría de la manera en que se ve. Los métodos para transformar entre las distintas bases podrían ser tema para otro vídeo dependiendo del apoyo que le den a este. Ahora te puedes estar preguntando, si es que pudiste escribir cualquier número usando una base distinta a la decimal, ¿por qué no emplear cualquier otra base para escribir números? ¿Podría inventar mi propia base y trabajar con ella? Pues a ver, de poder puedes. El problema está en que quien lea estos números nunca podrá saber a ciencia cierta cuál es la cantidad que quisiste representar, como nos sucedió anteriormente con el número 10 decimal y el 2 binario. Y es que si no conoces la base de escritura, no sabrás la cantidad real que se quiso escribir. Pero por ejemplo, si con uno de tus amigos acuerdan para enviarse mensajes de textos con cantidades para que nadie más advierta la cantidad real, podrían por ejemplo usar algo similar a lo siguiente. Usaremos 3 cajas esta vez, con los dígitos 1, 2 y 3. Pero, ¿qué tal si variamos el número al que vamos a elevar esta vez a 8? Quedando algo como 1 multiplicado por 8 elevado a la 2, sumado a 2 multiplicado por 8 elevado a la 1, sumado a 3 multiplicado por 8 elevado a la 0, lo cual sería igual a 35 en decimal. Entonces les presento al sistema octal, también bastante empleado para representación de números, pero a un nivel un poco más alto que no sea el que emplea solo dos combinaciones de voltajes como hacen las computadoras. Como ves, es posible utilizar cualquier tipo de base numérica para escribir números. Y si te pareció que la base binaria puede llegar a ser una rebuscada forma de escribir números en la cual se necesitan grandes habilidades para realizar cálculos matemáticos, te aseguro que las computadoras de hoy en día tienen la capacidad de hacer millones de cálculos en un solo segundo. Esto las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y sin agotarse. Por tanto, no es un problema para ellas realizar todos esos cálculos matemáticos. Como lo prometido es deuda, aquí les va mi historia.
Resulta que cuando tenía unos 17 años, alguien algún día que estudiaba conmigo se acercó para decirme que los errores que se producían dentro de las computadoras o en el software en general eran debido a que los números binarios no lograban representar todos los números naturales que existían. Durante ese momento yo creí en la palabra de esta persona que me estaba diciendo esto con total seguridad, para luego darme cuenta durante la carrera, cuando estudiaba en la universidad, que todo esto no tenía ningún sentido, porque las bases numéricas sirven para representar cualquier número existente y conocido. Y es por ese motivo que yo digo que hay personas que conocen los números binarios, conocen que las computadoras funcionan utilizando números binarios, pero no tienen ni idea de dónde provienen ni tampoco por qué es que se utilizan por las computadoras para realizar operaciones. Además de que tiene que ver con otro tipo de operaciones que se realizan en las computadoras, a las cuales se les reconoce como operaciones de lógica proposicional. Muchas gracias en verdad si es que ha llegado hasta este punto del vídeo, y espero que lo hayas disfrutado y hayas aprendido algo que para mí en particular resulta muy interesante. Tenga un buen día, una buena tarde o una buena noche. Bender, ¿qué pasa? ¡Qué horrible pesadilla! Unos y ceros por todas partes. Hasta me pareció ver un 2. Es solo un sueño, Bender. No existe eso que llamas 2.